nos dimos cuenta que efectivamente es así. El ser humano es perverso, el ser humano está corrompido, el ser humano no puede hacer absolutamente nada para su salvación. Entonces leamos aquí Romanos capítulo 5 a partir del verso 21. Romanos 5, versículo 21, que dice: por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, ¿cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo? Perdón, aquí estoy justo aquí. Están pidiendo ingresar aquí. Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio a la verdad surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Hasta ahí entonces la lectura de hoy. Y vamos a la pregunta 9. Pregunta 9, 10 y 11, preguntas 9, 10 y 11 del Catecismo de Heidelberg. Pregunta 9 dice: ¿pero no es Dios injusto cuando nos exige en su ley que hagamos lo que no podemos cumplir? La respuesta es no. Dios creó a los seres humanos con la habilidad de cumplir con la ley, pero al ser provocados por el diablo y a causa de su desobediencia voluntaria, se despojaron a sí mismos y a toda su descendencia de estos dones. Pregunta 10. ¿Permite Dios que tal desobediencia y rebelión quede sin castigo? Ciertamente que no. Dios está terriblemente airado contra el pecado con que nacemos y los pecados que cometemos personalmente. Como juez justo, Dios castigará ambos pecados tanto ahora como en la eternidad, habiendo declarado: maldito sea todo aquel que no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Pregunta 11. ¿Pero no es Dios también misericordioso? Respuesta: Dios es ciertamente misericordioso, pero también es justo. La justicia de Dios demanda que el pecado que se ha cometido en contra de su suprema majestad sea castigado con la pena máxima, el castigo eterno de cuerpo y alma. Entonces, esas son las preguntas 9, 10 y 11 del Catecismo. Fíjense que estas preguntas nos ponen en el siguiente razonamiento. Si no somos capaces de obedecer la ley de Dios, ¿por qué Dios se enoja con nosotros cuando la quebrantamos? Si nosotros no somos capaces de cumplir su ley, ¿por qué Dios se enoja con nosotros cuando no la cumplimos? Esa es la esencia de la pregunta número 9 que acabamos de leer y que está allí proyectada. Y fíjense, no es una pregunta tonta, no es una pregunta sin sentido. Hay preguntas que son sin sentido, ¿verdad? Por ejemplo, si uno le dice a un niño: vuela. Mi hijo que le gusta jugar a los superhéroes. Si yo le dijera: vuela,
Ponte a volar igual que Superman. Y si él en su intento no se levanta más de 10 centímetros del suelo, yo no le voy a pegar. Y si lo hiciera sería un terrible padre. Y de hecho, alguien si me escuchara decirle algo así a mi hijo, probablemente diría, pero ¿por qué lo estás molestando? ¿Para qué le pides algo que tú sabes positivamente que él no puede hacer? ¿Para qué le pides volar si tú sabes que él no puede volar? No es justo, ¿verdad?, exigir de los demás aquello que son totalmente, completamente incapaces de hacer. Entonces, nuevamente está esta pregunta. ¿Cómo puede Dios ser justo y aún así castigar a los seres humanos que quebrantan su ley que no pueden cumplir? Ahora, una respuesta a esta pregunta es considerar lo que Dios puede hacer por aquellos que confían en Él. ¿Por qué? Porque según las Escrituras, no solo nos estamos hundiendo en el pecado, la Biblia, ¿qué nos dice? Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios que el Señor no nos deja así, no nos deja en esa condición. ¿Qué es lo que Él hace? Él convierte nuestros corazones, nos da fe y nos da una nueva vida en Cristo Jesús. En otras palabras, un corazón humilde se va a someter a Dios en cualquier cosa que Dios ordene, pero un corazón igualmente creyente va a confiar en que Dios puede darnos la capacidad por medio de su Espíritu para obedecer los mandamientos que de otra manera para nosotros sería imposible cumplir, imposible obedecer. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Nuestra incapacidad es real. Realmente no podemos cumplir la ley de Dios de manera perfecta. Pero Dios, ¿qué hace? Él vence nuestra corrupción, Él vence nuestra incapacidad y Él nos hace dispuestos y nos hace capaces para vivir para Él. Sin embargo, esa no es la respuesta que nos da el Catecismo de Heidelberg en sus respuestas a las preguntas 9 y 10. La respuesta de Heidelberg es enseñarnos ¿qué cosa? La representación federal de Adán. ¿Qué significa eso? Adán es nuestro representante, o era nuestro representante. Adán era la cabeza de la raza humana. En él todos nosotros estábamos representados. De modo que si Adán, él hubiese cumplido el mandato divino, si él hubiese guardado el pacto de obras, todos nosotros habríamos vivido, tendríamos la vida eterna. Entonces, fíjense, de manera misteriosa nos dice la Escritura, todos estábamos en Adán cuando él pecó. Así como todos los creyentes ahora están en Cristo Jesús, participando de la muerte de Cristo, participando de su resurrección. Por lo tanto, en Adán, todos tuvimos, por así decirlo, nuestra oportunidad de obedecer a Dios, de cumplir con su palabra, de guardar sus mandamientos. Porque eso estaba a nuestro alcance. Pero como Adán desobedeció, y el resto de la humanidad con él, por esta idea de que él es el representante, ustedes saben que los actos del representante le afectan al representado, punto, es así. Entonces Adán desobedeció y el resto de la humanidad desobedeció con él. Por tanto, Adán y su descendencia, todos nosotros, enfrentamos tanto la muerte espiritual como la muerte física. Ahora, esto significa, en términos prácticos, que nosotros nacemos con el pecado original.
nacemos con la culpa original. ¿Qué significan ambos términos? ¿Qué significan ambas expresiones? Bueno, el pecado original se refiere a esta naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán. Y la culpa original se refiere a esta culpabilidad con la que nacemos como los que participamos con Adán en su pecado. O sea, la ley de Dios puede aplicar su justo castigo a nosotros, porque en él pecamos. Entonces, fíjense, por naturaleza nosotros estamos moralmente contaminados, moralmente corrompidos. Somos hijos de la ira, como nos dice la Escritura, somos merecedores del castigo de Dios. Incluso antes de que en nuestra propia carne pequemos. Cuando nace un bebé, es, oh, qué cosa más linda, qué inocente. Ese bebé que está allí tiene la culpa de Adán, que es la culpa de todos nosotros. Él nace en pecado, nace completamente corrupto. Por eso Romanos 5, en el verso 12, dice: por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Pablo dice que todos pecaron, no quiere decir todos hemos pecado en nuestra vida. No está diciendo eso. Él quiere decir todos pecaron en Adán en el jardín del Edén. Entonces el pecado entró al mundo, nosotros sabemos, a través de la desobediencia de nuestro primer padre, de este cabeza federal, de este representante que fue Adán. Y la muerte vino como resultado de ese pecado. Y la muerte entonces se extendió a todos los demás en la raza humana, porque todos los demás de la raza humana pecaron en Adán en el momento en que Adán pecó y que está registrado ahí en Génesis 3. Por esta idea, insisto, de la representación federal. Aquí hay muchas personas que dicen: ¿qué tengo que ver yo con Adán? Fue culpa de él, no es culpa mía. Pero nos olvidamos esta idea de la representación federal. Él estaba allí y en él nosotros estábamos. Todos nosotros estábamos allí. Y sabemos que esto es lo que Pablo quiere decir, porque en el versículo 18, él compara la única transgresión de Adán, cuando comió del fruto, con el único acto de justicia, la muerte de Cristo en la cruz. Él dice: así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Dice: así como el único acto de desobediencia trajo condenación y muerte a través de nuestra unión con Adán, y no solo como resultado de nuestro pecado posterior, sino el pecado ese de Adán, donde nosotros estábamos. Pablo dice: así también el único acto de obediencia trae justificación a través de nuestra unión con Cristo, y no como el resultado de buenas obras posteriores. Y eso es lo que hay algunas personas que les cuesta entender. Ellos quieren la justicia de Cristo, pero ellos no quieren la representación de Adán. Y lo que Pablo está diciendo es que así como en Adán todos estábamos representados, en Cristo Jesús, por la fe, yo también estoy representado. O sea, el principio de la representación se aplica en ambos casos. Tú no puedes decir: yo quiero este principio de la representación en Jesús, el de Adán no me interesa. No funciona así. Porque acuérdense que Pablo mismo habla aquí de Jesús como ¿quién? Como el segundo Adán, el postrer Adán, el último Adán, contrastándolo con ¿quién? Con el primer Adán. Entonces, ¿yo quiero tener la representación de la justicia de Cristo? Sí. Entonces también tengo que reconocer que hubo una representación del pecado de Adán también. Las dos cosas van juntas. No sé si alguno de ustedes, por lo menos yo conozco a uno que le gusta los videojuegos, puede haber
más de uno. Pero ustedes saben que los videojuegos siempre son fantasía, ¿verdad? Pensemos en un videojuego de fútbol. Fantasía. Estamos allí, ¿verdad? Eligiendo jugadores, eligiendo equipos. Otro día conversaba con una persona que hay como unos rankings, incluso, yo no entiendo nada de eso, pero hay como unos rankings, entonces tú puedes progresar, y si juegas en línea y pierdes, es como si perdieras un partido importante, en fin. Carlos con su tema. Pero ¿qué es lo que pasa allí? En ese videojuego, los jugadores son tus representantes. Tú no estás jugando allí. Tú no haces nada aparte de mover tus deditos. Ellos están ahí. Y ese es el argumento que Pablo está usando aquí en Romanos 5. Todos los seres humanos pasados, presentes y futuros tenían en Adán a su equipo de fantasía. Lo que significa que todos perdimos cuando él perdió. Cuando Adán pecó, nosotros pecamos. Así que el castigo de muerte de Adán es nuestro castigo también. Entonces, para resumir, Dios tiene el derecho de juzgarnos ahora y por toda la eternidad por dos razones. La primera, hemos quebrantado la ley que originalmente teníamos la capacidad de guardar. En segundo lugar, pecamos en Adán y merecemos la muerte por ese pecado, tal como Adán la mereció. Ahora, con todo este discurso sobre culpa y juicio, la pregunta 11 anticipa una objeción razonable. Espérate, estamos hablando de juicio, estamos hablando de condenación, estamos hablando que en Adán todos estamos condenados, pero ¿no es Dios misericordioso? ¿No dice la Biblia que Él es misericordioso? Y esa pregunta nos suena un poco familiar, especialmente cuando tú estás evangelizando a una persona, le estás presentando el Evangelio, le hablas a esa persona del juicio de Dios. ¿Qué es lo que esa persona te dice? ¿Pero no se supone que Dios es amor? ¿Qué estás diciendo? Él es misericordioso, Él tiene que perdonar. Yo creo que he conversado con una cantidad de personas, incluso cristianos, que se resisten a esta idea del juicio de Dios, de la justicia de Dios, de la ira de Dios. La ira de Dios es una manifestación de su justicia santa. ¿Se acuerdan del famoso sermón de Jonathan Edwards? Pecadores en manos de un Dios airado. Muchas personas, el título de ese sermón ya es horrible. Y algunos cuando piensan en Edwards dicen, no, esa cuestión es de unas creencias antiguas. Estos puritanos antiguos y sus descendientes que creían en eso, que andaban todos tristes, hablaban del fuego y el azufre para todas partes, eran cosas puritanas. Nosotros creemos en un Dios de amor, no en ese Dios de la ira. Creemos en un Dios de amor. Pero fíjense, si lo pensamos detenidamente, el amor divino sin la ira divina no tiene sentido. Porque cuando nosotros minimizamos la justicia de Dios, no estamos exaltando su misericordia. Al contrario, la estamos socavando, la estamos eliminando, la estamos destruyendo. La misericordia de Dios exhibe todo su poder y dulzura cuando la vemos no simplemente como una buena voluntad, una buena disposición general hacia todas las personas, sino cuando la vemos como el medio por el cual el pueblo de Dios, la iglesia, es rescatado en Cristo. ¿Y es rescatado de qué? De la ira de Dios, de la condenación, de la justicia de Dios. Entonces fíjense, la justicia de Dios ciertamente exige que el pecado, la rebelión, la idolatría y otros tantos pecados no queden impunes.
¿Cuántas veces no has escuchado a alguien decir, bueno, esta persona X hizo muchas maldades, pero un día va a pagar? Un día va a pagar. ¿Cuántas veces has pensado tú en eso? ¿O cuántas veces has escuchado a alguien decir algo así? Ah, pues un día va a llegar el día del ajuste de cuentas para esa persona. En todos nosotros existe ese deseo de que la justicia sea satisfecha de alguna manera. Y a menudo nosotros luchamos para aceptar el derecho que Dios tiene de ejecutar su justicia. A veces creo que vemos a Dios como una especie de árbitro en un partido de fútbol cuando Él marca una falta en contra del equipo que a nosotros nos gusta. ¿Han escuchado las barbaridades que le dice la gente al árbitro? Y a veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Cuando Él ejecuta su justicia, le decimos un montón de cosas. Oye, pero no, que. En fin. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún problema con una aseguradora, compañía de seguro? Uy, que me tenían que pagar esto y no me lo quieren pagar. Si yo estoy pagando todos los meses y no, dicen que no, que no notifiqué, que no hice acá. No es justo, pago todos los meses. ¿Cuánta gente dice eso? Yo he escuchado todas estas veces. Pero con Dios no aplicamos el mismo razonamiento. No aplicamos el mismo razonamiento. Tenemos todos este sentido de la justicia, pero de alguna manera no creemos que Dios pueda preocuparse de su justicia cuando Él es el ofendido. Es como si a Dios no le importara ser ofendido. Eso es lo que nosotros erróneamente pensamos. Entonces, estas preguntas nos llevan a lo siguiente: necesitamos un Dios que obviamente haga juicios morales, que nos diga qué es bueno, qué es malo, qué es aceptable delante de Él y qué es reprochable delante de Él. Porque pensemos, si Él ama a todos, exactamente de la misma forma, ¿qué significaría ser amado por Dios? ¿Qué significaría su amor? No tendríamos cómo entenderlo. No tendríamos cómo captar eso. Y es más, nos llevaría a concluir que nuestro universo no tiene ningún sentido. Y que el dolor que la injusticia produce en nosotros tampoco tiene sentido. Sin un Dios que nos juzga el mal, el mundo no tiene sentido alguno. Pero nosotros nos podemos alegrar. ¿Por qué? Porque así como tenemos este anhelo por la justicia, este deseo de que se haga justicia, bueno, tenemos un Dios que también ama la justicia. Ama la justicia. Dios es justo. Es su naturaleza misma. Es parte de lo que Él es. Y Él aplicará su justicia siempre. Entonces, para concluir, tenemos entonces la justicia y la misericordia de Dios. Tenemos que entender que no son polos opuestos, que no están en choque. Yo no puedo decir, yo prefiero un Dios de amor, no prefiero un Dios de justicia. No hay cómo. Ese Dios de amor es un Dios justo. Jamás podemos desvincular los atributos de Dios. No podemos separarlos. Son perfecciones absolutas que hay en Él. Su amor es un amor justo. Su justicia es una justicia amorosa. Y también tenemos que... ¿Eso? No sé si lo anoté. Pensar en esto. ¿Por qué es tan importante destacar la justicia de Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso?
Porque es importante que nosotros resaltemos la justicia de Dios. Bueno, uno podría pensar que es parte de lo que Él es, sí. Pero también es fundamental para que entendamos lo que es el Evangelio. Hablamos mucho de la justificación por la fe. Y justificación está vinculado con la idea de justicia. Dios nos declara justos delante de Él. ¿En base a qué? A los méritos de nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Dudas, preguntas, algún comentario? ¿Ahí en la casa? ¿No? Yo pienso que sin la ira de Dios, esa justicia, tampoco tendría sentido la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claro, efectivamente. Porque Dios, ¿verdad?, ¿qué hizo? Descargó su justicia sobre su Hijo. Por eso habla la Escritura de que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Él desvía la justicia que debía recaer sobre mí, ahora es desviada y recayó sobre Cristo. Y por eso Pablo dice en Romanos 3, ¿verdad?, Dios termina siendo justo, pero a la vez el que justifica al pecador, para que Él reciba toda la gloria. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien ahí en la casa? ¿No? Ok, entonces vamos a concluir nuestra clase de hoy y lo vamos a hacer con una oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte por el inmenso privilegio de escuchar estas verdades de tu palabra.